Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche a través de Galaxy 7, Canal 11 y Cable Buena Visión y demás canales de televisión en diferentes lugares de la América Latina y del Caribe, y también por las diferentes radioemisoras en los diferentes países. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer una escritura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, donde nos habla nuestro amado Señor Jesucristo y nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Para esta noche, nuestro tema será la revelación de Jesucristo del día postrero, o para el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura hemos visto que desde que nuestro amado Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, Él se sentó en el trono a la diestra de Dios, pues Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es sentarse a la diestra de Dios. Él, cuando se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, en el trono del Padre en el cielo, recibió autoridad y dominio sobre toda la creación. Todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, y recibió también un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre eterno de Dios. Ahora, Jesucristo nos habla en el capítulo 2 y también en el capítulo 3 de Apocalipsis de un nombre nuevo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17,
nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser piedra del ángulo, y es Cristo, esa piedrecita del ángulo, el que dice que tiene un nombre nuevo. En Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo aquí dice que tiene un nombre nuevo. Ese es el nombre que le recibió cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Y Cristo es esa piedrecita blanca que tiene un nombre nuevo escrito. Y para su segunda venida, la promesa es que Él revelará ese nombre. Ahora encontramos que para el día postrero tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo, correspondiente a la venida del Hijo del Hombre en su reino, o sea, en su iglesia, con poder y gloria y con sus ángeles, para llamar y juntar a sus escogidos con la gran voz de trompeta, con la cual envía a sus ángeles en el día postrero. Ahora, Cristo se reveló en el Antiguo Testamento a través de los profetas del Antiguo Testamento, en la porción correspondiente al tiempo en que ellos vivieron. Los mensajeros de diferentes edades fueron los velos de carne donde Cristo se manifestó, y los mensajeros de las diferentes dispensaciones fueron los velos de carne donde Cristo se manifestó, o sea, donde el Espíritu de Cristo se reveló. San Pedro dice: y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, dice que anunciaba los sufrimientos que le vendrían al Mesías y las glorias después de esos sufrimientos. Y luego, cuando apareció Jesús, allí moró el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo moró, y Jesús moró en toda su plenitud. Era la divinidad manifestada en carne en toda su plenitud. Luego que tuvo su ministerio de 3 años y medio,
y al final cumplió la obra para la cual había venido, la obra de redención en la cruz del Calvario, obra que ninguna otra persona podía realizar. Encontramos que luego de morir el día viernes a las 3 de la tarde, que era la víspera de la Pascua, o sea que murió el día 13 en la tarde, a las 3 de la tarde, y luego el día de la Pascua, que comenzaba a la caída del sol, pasó su cuerpo en el sepulcro y su espíritu descendió al infierno y le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que fueron incrédulas al mensaje de Noé, y por consiguiente, cuando vino el diluvio, fueron destruidos. Se los llevó al diluvio por ser incrédulos al mensaje de Dios por medio de Noé, y no se prepararon, no se arrepintieron y no se prepararon para escapar del juicio del diluvio que vendría sobre la tierra. Allí estaba presente un profeta dispensacional con el mensaje para una nueva dispensación, para la dispensación del gobierno humano. Pues la dispensación de la conciencia, que fue la segunda dispensación, había llegado a su final. Pero así como los días se entrelazan unos con otros, las semanas y también los meses y los años, también las generaciones, las edades y las dispensaciones también se entrelazan. Y allí estaba entrelazándose una nueva dispensación con la dispensación que había llegado a su final. Y no entendieron, no conocieron que allí estaba presente el mensajero para la nueva dispensación, el profeta Noé, y allí estaba con el mensaje correspondiente a esa nueva dispensación, y allí estaba con el mensaje con el cual estaba dando a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, los juicios divinos que vendrían sobre la tierra y también la forma de escapar de esos juicios divinos. Jesús, citando lo que sucedió en aquel tiempo, en donde comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio, hasta que llegó el tiempo del juicio divino, y no conocieron, no entendieron el programa que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo que Noé estaba haciendo parecía ser algo ridículo, parecía ser un hombre loco, Noé construyendo un arca, porque vendría un diluvio que inundaría la tierra, lo cual nunca antes había sido visto, pues no llovía sobre la tierra, sino que de la tierra durante la noche subía un vapor y así regaba toda la tierra. Ahora Noé está anunciando cosas nuevas que han de suceder, lo cual nunca antes había sucedido, y pensaban que Noé estaba equivocado. Pero Noé estaba correcto, pues ese era el profeta mensajero
para la nueva dispensación del gobierno humano que se estaba entrelazando en aquellos días con la dispensación segunda de la conciencia, y el pueblo no conoció y continuó comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y luego vino el diluvio y se los llevó a todos. La raza humana en la actualidad está en la misma condición. Si ustedes observan, tiene un ciclo en que nace, crece, estudia, luego trabaja, come, duerme y después se muere. Ese ciclo lo tenía la raza humana antes del diluvio, en donde comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y aún se iban más allá del límite normal. O sea, que estaban en fiestas y en muchas otras cosas. Ahora, lo que aquella generación tenía que entender era el mensaje de Noé, el reconocer que Noé era el profeta de Dios correspondiente a aquel tiempo, por el cual únicamente se podía conocer las cosas que iban a suceder de acuerdo al programa divino. No era por estudios universitarios, no era por estudios teológicos, no era por estudios de seminarios, de institutos religiosos o de estudios científicos que la gente de aquel tiempo podrían conocer las cosas que iban a suceder conforme al programa de Dios, sino por medio de un hombre, de un profeta. Él tenía todo lo que había sido profetizado por Noé, uno de su línea, de sus ascendientes, y Noé era el séptimo de esa línea. O sea, Enoc era el séptimo de esa línea y Noé era el número 10, el cual recibió de parte de Dios la revelación divina de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo y las dio a conocer. Ahora este hombre era sencillo, este era un hombre del campo, pero era un profeta de Dios, el cual había recibido la revelación divina de las cosas que iban a suceder en aquellos días. Ahora, Noé estaba dando a conocer esas cosas, por cuanto Noé era un profeta dispensacional. El juicio sería entonces a nivel mundial, o sea que alcanzaría a la raza humana completa. Sería afectado el planeta Tierra con todos sus habitantes. Ahora, Cristo dijo, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, así será el día en que el Hijo del Hombre se revele,
se manifieste. La revelación del Hijo del Hombre, la revelación de Jesucristo, manifestando su ministerio nuevamente sobre la tierra a través de carne humana, a través del último profeta dispensacional que Dios enviaría a la tierra en el día postrero. Esta revelación de Jesucristo es la que nos da a conocer las cosas que deben suceder en el día postrero. Ahora, así como el Espíritu de Dios se reveló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, en la porción correspondiente a cada dispensación y a cada edad, y luego por medio de Jesucristo en toda su plenitud, Juan el Bautista dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia por gracia. Ahora, en Jesús estaba la plenitud. En los demás profetas estaba una porción. Luego encontramos que luego de Cristo morir, resucitar y ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, el día de Pentecostés, el mismo Espíritu que estaba en Jesús de Nazaret descendió sobre 120 personas que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés y ha estado formando la iglesia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Ha estado llamando de entre los gentiles gente, personas, por medio de la predicación del Evangelio y por medio del ministerio que el Espíritu Santo ha manifestado en sus 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, o sea, de las 7 etapas de la iglesia gentil por las cuales ha estado pasando la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés hacia acá. Ahora el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en Jesús, ha estado en su iglesia manifestándose, revelando a Cristo de edad en la porción correspondiente para cada edad. Y esa ha sido la revelación de Jesucristo correspondiente a cada edad. Luego la revelación de Jesucristo para el día postrero, para la dispensación del reino y la edad de la piedra angular, es por medio de su ángel mensajero, al cual él envía en el día postrero, para, por medio de su ángel, dar a conocer las cosas que deben suceder pronto y así llamar, juntar y preparar a sus escogidos para ser transformados y raptados. En Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, Cristo, con su voz como de trompeta, nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa es la voz de Jesucristo en el día postrero, en el día del Señor. Pues en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11 encontramos las palabras de Juan, el apóstol,
con relación a lo que él escuchó en el día del Señor. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, no en carne humana, sino en el Espíritu. O sea que él fue transportado del primer siglo del quinto milenio al séptimo milenio, y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Dónde y cuándo él escuchó esa voz? Él la escuchó en el día del Señor, donde él fue transportado en espíritu, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la piedra de jaspe y también la de sardio. Él fue la piedra de jaspe en su primera venida, y la piedra de sardio es en su segunda venida. El primero y el postrero, el Alfa y Omega, el jaspe y el sardio es nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa gran voz de trompeta es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, hablándole a su iglesia en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, el día postrero, en el fin del tiempo, en donde nosotros estamos viviendo. Y él dice con esa gran voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido en las edades pasadas de su iglesia gentil. Ahora encontramos que así como él dio a conocer en el Antiguo Testamento su palabra y las cosas que iban a suceder, las cuales fueron profetizadas por el Espíritu de Dios a través de sus profetas, y luego en el Nuevo Testamento por medio de sus apóstoles y de sus 7 ángeles mensajeros, y para el día postrero, para el séptimo milenio, esa trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, él envía a su ángel mensajero para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, y así tener un conocimiento claro de todo lo que debe suceder conforme a las profecías bíblicas correspondientes al día postrero, y ser preparados nosotros para escapar del juicio de la gran tribulación que ha de venir y ser transformados y raptados. Estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son
fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, cosas que solamente por medio de su ángel mensajero, Jesucristo, las estará dando a conocer en el día postrero, porque es a través de este ángel mensajero que Jesucristo estará hablándole a su iglesia con su voz de trompeta, su gran voz de trompeta, en el día postrero, en el día del Señor. Pues el día del Señor es el día postrero, es el séptimo milenio, en donde la voz de Cristo es escuchada por su iglesia a través de su ángel mensajero. Por esa causa es que Juan el apóstol en 2 ocasiones quiso adorar los pies del ángel del Señor Jesucristo, pues vio la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero y quiso adorar a los pies del ángel de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 nos dice el apóstol San Juan: yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 9, Juan quiso nuevamente adorar a los pies del ángel de Jesucristo y nos dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién le mostró toda esta revelación apocalíptica? El ángel del Señor Jesucristo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan el apóstol quiso adorar a este ángel de Jesucristo porque vio a Jesucristo revelado en su ángel mensajero. Vio la revelación de Jesucristo del día postrero a través de su ángel mensajero. Vio el mismo Espíritu Santo, el mismo ángel del pacto que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y con los profetas del Antiguo Testamento, y también que estuvo en la persona de Jesús de Nazaret manifestado en carne humana, y luego que estuvo en los apóstoles, y luego en los 7 ángeles mensajeros. Ahora en el día posterior lo ve en el ángel del Señor Jesucristo. Ahí es donde él ve al Espíritu Santo, al ángel del pacto, revelado, manifestado en el día postrero, y esa es la revelación de Jesucristo para y del día postrero. Este ángel mensajero es el que también aparece en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, que viene con el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo.
y es el Espíritu Santo por medio de este ángel mensajero, el cual estará hablándole a su iglesia gentil en el día postrero con esa gran voz de trompeta o trompeta final, y también le estará hablando luego a su pueblo hebreo, 144,000 que lo van a recibir. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo, como todos saben, es el Espíritu Santo. San Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 y verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de redención. Para ese glorioso día en el cual los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Quiénes? Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo cuando creyeron, los cuales nacieron de nuevo del agua y del Espíritu y entraron a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. Esos son los que han de resucitar si murieron sus cuerpos, y los que estamos vivos seremos transformados. Toda persona que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que ha recibido ese nuevo nacimiento y ha entrado al cuerpo místico de Cristo, el cual ha nacido en ese cuerpo místico, en el día postrero, si está vivo, será transformado, pues ha sido sellado con el sello del Dios vivo, con el sello del Espíritu Santo, para el día de la redención, en donde nuestros cuerpos serán redimidos, en donde obtendremos un cuerpo eterno y glorioso para vivir por toda la eternidad. Un cuerpo inmortal, incorruptible, el cual no se pondrá viejo, siempre estará representando de 18 a 21 años, y en ese cuerpo es que todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, luego de haber creído en Cristo como su Salvador, vivirá por toda la eternidad. Es en ese cuerpo en que nosotros seremos raptados y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es que el profeta Elías tipifica a los santos en Cristo que están vivos en el día postrero, los cuales serán transformados y raptados para no ver muerte, como el profeta Elías fue raptado para no ver muerte, como también fue raptado el profeta Enoc para no ver muerte. Ahora encontramos que fue un carro de fuego o platillo volador el que se llevó al profeta Elías. En el tiempo del profeta Elías y en el tiempo del profeta Eliseo y en el tiempo del profeta Moisés encontramos una manifestación grande y una manifestación llevada a cabo en bastantes ocasiones o repetidas en diferentes ocasiones. En el monte Sinaí, por ejemplo, también en el tiempo de Elías, aún fue raptado por un platillo volador, y también en el tiempo de Eliseo, cuando lo iban a tomar preso, en donde el siervo de Eliseo le dijo a Eliseo: mira, los ejércitos del enemigo
están rodeando la casa. Eliseo le dijo: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y por cuanto Eliseo era un profeta, tenía las dos conciencias juntas y podía ver en la dimensión en donde estaban los carros de fuego, los platillos voladores, donde estaban los ángeles de Dios. Y Eliseo, no siendo profeta, o el siervo de Eliseo, no siendo profeta, o sea, Giesi, no podía ver. Pero por cuanto estaba con mucho miedo, vino por segunda ocasión y le dijo que los montes alrededor de la casa de Eliseo estaban los ejércitos del enemigo. Y Eliseo oró a Dios para que le abriera los ojos a Giesi, su siervo, para que viera que más eran los que estaban con Eliseo que los que estaban en contra. Y cuando Dios le abrió los ojos a Giesi, vio los montes llenos de carros de fuego y gente de a caballo, gente de otra dimensión. Eran los ejércitos celestiales que estaban cuidando al profeta Eliseo, como siempre ha sucedido. Porque cuando Dios ha enviado a un profeta mensajero para una edad o para una dispensación, también envía huestes celestiales que lo cuiden, que lo protejan y que le ayuden en todo para llevar a cabo el ministerio que le ha sido encomendado. Así aparece en la historia de los profetas de Dios. Encontramos en diferentes ocasiones que han aparecido arcángeles de Dios y ángeles de Dios con los profetas de Dios. Ahora encontramos que con el pueblo de Dios también han estado los ejércitos de Dios. Y el mismo Cristo dijo en una ocasión que los ángeles de estos pequeñitos, que son estos pequeñitos, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, los que componen la iglesia de Jesucristo, Él dice: sus ángeles miran el rostro de mi Padre cada día. Pues cada hijo de Dios, cada persona que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tiene un ángel, o sea, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ese es el ángel de Jehová que campa en derredor de los que le temen y los defiende. Y Él es el que intervendrá para la transformación de nuestros cuerpos y para el rapto de cada escogido de Dios. Y lo que hoy en día es llamado platillos voladores, lo cual en el tiempo del Antiguo Testamento eran llamados carros de fuego, tendrán una intervención directa con la resurrección de los muertos en Cristo y con la transformación de nosotros los que vivimos. Encontramos que el mismo Señor Jesucristo en diferentes ocasiones estuvo acompañado de ángeles que le ayudaban y le fortalecían, como en los 40 días de ayuno, en donde fue tentado por el diablo, y también en el Getsemaní fue fortalecido por un ángel, y en otras ocasiones. El mismo Jesús dijo
a Natanael: de aquí en adelante verás los cielos abiertos, o verán los cielos abiertos, y ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y encontramos que eso ha sido una realidad. Y para el ministerio del Espíritu Santo en las diferentes edades de la iglesia gentil, ángeles de Dios, ángeles de Jesucristo, han sido enviados. O sea, ángeles y mensajeros, profetas y mensajeros para cada edad de su iglesia gentil. Y en el día postrero, el último ángel mensajero, el último espíritu teofánico ministerial que Dios enviaría a su iglesia y luego al pueblo hebreo, el cual viene con el ministerio para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Es un espíritu teofánico de profeta dispensacional para abrir una nueva dispensación, trayendo un nuevo mensaje dispensacional, predicando el mensaje del evangelio del reino y así abriendo la dispensación del reino en un tiempo en donde la dispensación de la gracia ha llegado a su final. Un tiempo en donde hay un suspenso entre la vida y la muerte, como siempre ocurre cuando hay un cambio de edad o un cambio de dispensación. Siempre hay un lapso de tiempo de silencio en donde muchas personas piensan que ese profeta mensajero está equivocado y que ese hombre no es un profeta de Dios, y menos un profeta de una edad o de una dispensación. Lo que sucedió en el tiempo de Noé, no se daban cuenta que Noé era un profeta de los grandes, un profeta dispensacional, y que lo que él predicaba era el mensaje correspondiente a su tiempo. También así sucedió con Moisés. El faraón no creía que Moisés era un profeta, no creía que Moisés tenía un mensaje de Dios para el pueblo, y pensó que lo que hacía era quitando al pueblo hebreo de sus labores que el faraón le había encomendado. No se dio cuenta que allí en la tierra estaba un profeta dispensacional, donde estaba el Espíritu de Dios, para llevar a cabo la obra correspondiente a ese tiempo, la liberación del pueblo hebreo, pero sin antes traer los juicios divinos sobre el imperio del faraón. Así como traerá Cristo en el día posterior los juicios divinos sobre el imperio del anticristo, sobre el imperio que estará en los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, para el día postrero, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, desciende a la tierra envuelto en una nube, en esa columna de fuego, con su rostro como el sol, con sus ojos como llama de fuego, con un arco iris alrededor de su cabeza y con un librito abierto en su mano. Es la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová,
del Espíritu que estuvo en Cristo, el cual había estado en los profetas del Antiguo Testamento, y el cual estuvo en los apóstoles, y también en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de su iglesia gentil. Y ahora, él viniendo con ese título de propiedad en su mano, abierto el libro de los 7 sellos, lo entrega a su instrumento, su velo de carne, su último ángel mensajero, su profeta mensajero para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular, para que se lo coma y profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pues donde esté el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová manifestado a través de carne humana, ahí tiene que estar ese título de propiedad. Y siendo que el ángel mensajero de Jesucristo es un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, por consiguiente el título de propiedad del libro de los 7 sellos viene a estar en su iglesia gentil, lo cual le da las bendiciones de la primogenitura, las cuales son habladas a su iglesia gentil. Pues su iglesia gentil son los primogénitos escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. San Pablo en el capítulo 12, verso 22, en adelante del libro o carta a los Hebreos, nos dice que hay un grupo de personas que son los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son los que están inscritos en los cielos? En ese libro de la vida del Cordero, los primogénitos de Dios, que son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ellos son los primogénitos de Dios, los cuales son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos son los que tienen el derecho a la primogenitura, a la bendición de la primogenitura, para ser cumplida en ellos, ser materializada en ellos, pero primero tiene que ser hablada esa bendición de la primogenitura contenida en ese título de propiedad, para ser restaurados a esa bendición de la primogenitura que la raza humana perdió allá en el huerto del Edén con la caída de Adán y Eva miles de años atrás. Ahora, para ser restaurados los primogénitos de Dios a la herencia divina, a la herencia eterna, a la vida eterna, a la juventud eterna y al gobierno eterno y al reino eterno, se requiere que la iglesia del Señor Jesucristo reciba el título de propiedad, y para eso Cristo tendrá a su ángel mensajero en la tierra en el día postrero, en el séptimo milenio, en el día del Señor. Y al recibir ese título de propiedad el ángel del Señor Jesucristo, por consiguiente lo ha recibido la iglesia del Señor Jesucristo. Y el ángel del Señor Jesucristo, cuando le habla,
la palabra, el evangelio del reino a la iglesia de Jesucristo, le está dando el contenido de ese libro de los 7 sellos, el contenido del libro de la redención. Y sobre todo, el contenido del 7º sello, que es el sello del día postrero, del tiempo del fin. El 7º sello es la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, que también es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es también la voz de Cristo en el día postrero, en la venida del ángel del pacto, en la venida del Espíritu Santo. Encontramos que cuando coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó como cuando ruge un león, y 7 truenos emitieron sus voces. Esas 7 voces de esos 7 truenos, que es la voz de Cristo hablándole a su iglesia en el día postrero, contienen la revelación divina de Jesucristo, contienen la revelación divina de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y siendo que la voz de Cristo estará hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero, para escuchar los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, se requiere que el pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo, reciba y escuche al ángel mensajero del Señor Jesucristo que Él envía en el día postrero. Cristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Quién lo envía? Jesucristo. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, dar testimonio de ellas a su iglesia. Viene dando testimonio de estas cosas, y así viene dando a conocer la revelación de Jesucristo del día postrero, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Viene la revelación de Jesucristo en el día postrero como Hijo del hombre e Hijo de David. Revelación que Él manifiesta, que Él da a conocer por medio de su ángel mensajero a su iglesia gentil, y así Él llama y junta a todos sus escogidos en el día postrero y los prepara para ser transformados y raptados. Ninguna persona podrá ser transformada y raptada de los que estamos viviendo en el día postrero, en este tiempo final, sin recibir la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, la venida del Hijo del Hombre en su reino, la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, como Hijo del Hombre e Hijo de David, revelándose por medio de su ángel mensajero y hablándole a su pueblo, a su iglesia, con esa gran voz de trompeta o trompeta final, con esa gran voz de trompeta con la cual habla en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 en el día del Señor.
Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. ¿Qué decía? O sea, no es una trompeta literal, es la voz de Jesucristo con un mensaje dispensacional que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora es el mismo Espíritu Santo que se reveló por medio de carne humana en la persona de Jesús 2000 años atrás, revelándose en el día postrero por medio de su ángel mensajero y dando testimonio de estas cosas que deben suceder, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder. Y eso es la trompeta final, o gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, revelándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder conforme a como están profetizadas en la Escritura. Es por medio de su ángel mensajero que Cristo en el día postrero estaría hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, revelándole a su iglesia las cosas que deben suceder y llamándola, juntándola y preparándola para su transformación y el rapto. Ninguna persona podrá entender todas estas cosas que deben suceder sin escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero. Y tampoco podrá ser transformado y raptado sin escuchar esa voz. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye, la voz de Jesucristo, la gran voz de trompeta en el día postrero. Así como cada escogido en cada etapa, en cada edad, escuchó la voz de Dios por medio del instrumento a través del cual Dios le habló a su pueblo en el pasado. Así es para el día postrero. Así es la revelación de Jesucristo del día postrero. Esa es la forma en que el Hijo del Hombre se revelaría en el día postrero. Es el misterio de Jesucristo repitiéndose en el día postrero a través de su ángel mensajero. Pero el ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, sino su instrumento, su velo de carne a través del cual Jesucristo se revela en el día postrero a su iglesia y le habla con esa gran voz de trompeta y le da a conocer todas las cosas que deben suceder. Y así prepara a su iglesia Jesucristo, usando a su ángel mensajero y hablando por medio de él a su iglesia. La prepara para ser transformada y raptada. Prepara a cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo para su transformación y el rapto, para ir a la cena de las bodas del Cordero. Así es como ha sido prometida la revelación de Jesucristo en el día postrero. Misterio que no había sido comprendido en las edades pasadas, porque para ser entendido se requiere escuchar el mensaje del Evangelio del Reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final, o sea, que es la voz de Jesucristo en el día postrero, hablándole a su iglesia por medio
de su ángel mensajero, que es el último ungido de Jesucristo, del Espíritu Santo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Dar testimonio de estas cosas a la iglesia del Señor Jesucristo. Darle testimonio a todas las iglesias y luego al pueblo hebreo. Esta es la única forma señalada en la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para el día postrero, para la revelación de Jesucristo del día postrero. Ver en el pasado, en el Antiguo Testamento, la manifestación del Espíritu de Dios en cada profeta mensajero era ver a Cristo, al Espíritu Santo, manifestado a través de carne humana en la porción correspondiente a cada tiempo, llevando a cabo su obra de cada tiempo, por medio de carne humana. Así fue también a través de Jesucristo, a través de los apóstoles y a través de los 7 ángeles mensajeros, y así es en este día postrero, a través del ángel del Señor Jesucristo. Así es la revelación de Jesucristo del día postrero. Es Jesucristo revelado o revelándose por medio de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Ahora podemos ver la importancia de esa revelación a tal grado que Juan se postró a los pies del ángel del Señor Jesucristo para adorarlo, pero él le dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los que guardan las palabras de esta profecía. Adora a Dios. Hemos visto que la revelación de Jesucristo del día postrero es la revelación del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo del ángel del pacto a través del ángel del Señor Jesucristo. Esa es la revelación de Jesucristo del día postrero. Que Dios le abra los ojos espirituales a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y también los que los tienen en la otra sección, para ver en el día postrero, en el 7º milenio, la revelación de Jesucristo del día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la revelación de Jesucristo del día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo en y para el día postrero sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y será hasta el domingo próximo a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, para la primera actividad, y luego a las 3 de la tarde para la segunda actividad,
Y luego, para la tercera actividad, en la noche, a las 9:30 de la noche. Estaremos aquí el domingo en la noche, desde las 9:30 de la noche. Comenzaremos a reunirnos y comenzaremos con los cánticos para así también tener a la despedida del año 1995, en donde Dios nos ha dado grandes bendiciones, y darle también la bienvenida al año 1996, donde esperamos grandes bendiciones también, y en donde esperamos que la misericordia de Dios esté manifestada en favor de cada uno de nosotros, y que Dios nos prepare más y más para estar listos para nuestra transformación y el rapto. Así es que el domingo tendremos 3 actividades a las 10 de la mañana el domingo, la primera, a las 3 de la tarde, la segunda, y a las 9:30 de la noche, la tercera. Será hasta el domingo, Dios mediante. Vengan preparados. Después de la segunda actividad tendrán suficiente tiempo para regresar a sus hogares y luego regresar a la actividad de la noche y despedir el año dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por su misericordia, y así luego recibir el nuevo año. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y para los que están a través de del satélite, también estaremos transmitiendo las 3 actividades para todas las naciones que estarán a través del satélite recibiendo estas conferencias. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos los presentes y también los que están a través del satélite Galaxy 7 Canal 11 y a través de cable Buena Visión y a través de los diferentes canales de televisión en Puerto Rico y en otros países. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Ya estamos fuera del satélite. Tenemos a Miguel aquí presente con nosotros. Ya pues, como habíamos pensado y programado, estamos haciendo para que Miguel pueda tener lo que necesita para el compromiso que nos toca a nosotros, tener para este mes ya la cantidad reunida, aunque no se va a pagar en este mes de diciembre, pero si él ya tiene la cantidad esa ya guardada, ya entonces estaremos más libres para trabajar en otras labores del reino de Dios. Si no se completa, pues entonces continuaremos reuniendo la cantidad que él necesita para el pago del satélite. Ya Miguel, ahora voy a pasar a Miguel para que él les diga cuánto tenemos hasta el presente, y así ya sepamos cuánto más necesitamos para completar la parte que nos toca a nosotros en el pago del satélite. Cada nación
hace su parte y a nosotros también nos ha tocado el privilegio de hacer también nuestra parte. Así que vamos a dejar a Miguel para que él continúe y también nos diga cuánto ya tiene reunido para el satélite. Nosotros sabemos que cuando colaboramos así en la obra de Dios, todo lo estamos haciendo en favor de nosotros mismos. Como dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Ahora, también cuando trabajamos, eso es cuando echamos el mensaje sobre la gente reparte a las 7 edades y aún a 8, o sea, la edad nuestra. Ahora, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, el mal de la gran tribulación. Ahora, cuando nosotros invertimos dinero, trabajo en la obra de Dios y diferentes cosas en la obra de Dios, luego lo hallaremos en el reino de Dios. Cristo dijo hacer tesoro, ¿dónde? En los cielos, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y donde esté nuestro tesoro, ahí también hemos de estar nosotros. O sea que lo que hayamos hecho en la obra de Dios, luego lo hallaremos allí en el cielo, recibiremos los galardones que Él ha prometido, aunque no trabajemos por recibir galardones, pero Él los ha prometido. Cuando trabajamos de todo corazón, recibiremos galardones. Así es que esa es la forma de hacer tesoros en el cielo. Como le dijo Jesús al hombre rico, al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Ahora podemos ver que trabajando en la obra de Dios es que hacemos tesoros en el cielo. Cuando lo hacemos de todo corazón, sin nadie obligarle, dándole a conocer todo lo que se está haciendo y la oportunidad que cada uno tiene para trabajar en las diferentes labores de la obra de Dios, haciendo siempre el máximo y después de hacer el máximo, un poquito más, para que así se lleve a cabo la obra de Dios correspondiente al día postrero. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Y pasen todos muy buenas noches. Despierta ya, que es el día postrero. Despiértate, tú que duermes. Gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje que nos ha sido dado en esta hora. Pueden sentarse.